Hola, les habla Valerie Maldonado del cuarto año F para explicarles sobre las medidas de posición. Primero voy a explicar qué son. Son valores que dividen el conjunto de datos en partes iguales y las podemos clasificar en 4, empezando con los cuartiles, que divide el total de datos en 4 y cada parte equivale a un 25%. Luego están los quintiles, que dividen el total de datos en 5 y cada parte equivale a un 20%. Luego tenemos los deciles, que divide el total de datos en 10 y cada parte equivale a un 10%. Y por último, los percentiles, que divide el total de datos en 100 y cada parte equivale a un 1%. Se preguntarán, ¿qué es un cuartil? Un cuartil está definido como 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, acá donde vemos que está el cuartil 1, Q1 representa un 25% de los datos. Luego tenemos el cuartil 2, donde está Q2, que representa el 50% de los datos, y además Q2, o sea este 50% que vale Q2, siempre va a coincidir con la mediana. Luego tenemos el cuartil 3, que es Q3, que equivale a un 75% de los datos. Entonces, con esto explicado podemos decir que, como hay 3 cuartiles, estos serían nuestros 3 valores que dividen en 4 los datos. Luego tenemos que un cuartil se representa con la Q, y al lado tenemos que dice QK. ¿Qué significa esto? Como tenemos 3 cuartiles, la K representa estos 3 cuartiles, o sea que K puede tomar el valor de 1, 2 o 3. Para calcular el cuartil, lo vamos a hacer mediante estas fórmulas que sirven para obtener la posición del cuartil que buscamos. Y hay fórmula para datos impares y para datos pares. Vamos a empezar con la de dato impar, que sería QK, o sea, ahí estaríamos encontrando el cuartil, igual cuartil por n, que es número de datos, más 1 dividido en 4. O sea, que en Q tendríamos que adoptar uno de los 3 valores y en número de datos tendríamos que adoptar valores de datos impares. Luego, en la de datos pares sería QK igual Q por n dividido en 4. O sea que en Q tendríamos que adoptar uno de los valores de los cuartiles, ya sea 1, 2 o 3, y n, el número de datos, tendría que ser con un número de datos par. Luego vamos con la gráfica de los cuartiles, que también es conocida como diagrama de caja y bigotes. Este diagrama se llama así porque podemos ver que los cuartiles, cuartil 1, 2 y 3, forman como una caja, y ahora vamos a conocer los bigotes, que serían los valores, mínimo en un lado y máximo, por lo que podemos dar a conocer que este diagrama de caja y bigotes tiene 5 elementos, que siempre van a estar presentes: un valor mínimo, que sería el primer bigote por decirlo donde termina, luego la caja conformada por los cuartiles y un valor máximo. Luego tenemos un problema creado, que es: en un colegio se hizo una encuesta sobre el asma de primero a quinto básico, resultando las siguientes edades de los 20 niños que poseen asma crónico. ¿Qué nos dice aquí? Que aquí ya son datos pares porque son 20 niños. Con los siguientes datos elaboraremos un diagrama de caja y bigote. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Siempre tienen que estar ordenados de menor a mayor. Y así se nos va a hacer muy fácil establecer el valor mínimo y el valor máximo. Como podemos ver, acá el valor mínimo es 6 y el valor máximo es 10. Ahora vamos a buscar la posición de los cuartiles. Y como dijimos anteriormente, como son datos pares, vamos a ocupar la fórmula de datos pares, que es cuartil por número de datos dividido en 4. Para encontrar el primer cuartil, vamos a multiplicar 1, que es el primer cuartil, por 20, el número de datos, dividido en 4, y nos va a dar 5. ¿Qué significa ese 5? Que esa es la posición donde se va a encontrar el primer cuartil. Ahora vamos al segundo cuartil. Multiplicamos 2, que es el segundo cuartil,
por 20, que es el número de datos, y lo dividimos en 4. Nos da 10. ¿Qué significa ese 10? Que es la posición donde vamos a encontrar el segundo cuartil en el conjunto de datos. Luego vamos a multiplicar el cuartil 3, que es 3, o sea el cuartil, por 20, el número de datos, dividido en 4, y nos va a dar 15. Que ese 15 significa que en la posición 15 vamos a encontrar el cuartil número 3. Ahora vamos como ya encontramos la posición de los cuartiles, pero ahora tenemos que promediarlas, ya que son 20 datos. Entonces, para el cuartil 1 vamos a tomar la posición número 5 y posición número 6. Como son 20 datos, vamos a enumerarlos por x1, x2 hasta el x20. Así se enumeran los datos, cosa que después cuando nosotros hablemos de posiciones podamos decir, por ejemplo, que el cuartil 1, para sacar el promedio, sería x1, x5 más x6 dividido en 2 y nos da 7. Como se suman los mismos valores, obviamente nos da el mismo valor. Luego vamos con el cuartil 2, que sería la posición x10 más x11, que es 8 más 8, dividido en 2 y nos da 8. Luego vamos con el cuartil número 3, posición 15 más posición 16, dividido en 2, 9 más 9 dividido en 2, igual 9. Entonces encontramos que el cuartil 1 va a estar en el 7, el cuartil 2 en el 8 y el cuartil 3 en el 9. Esos serían los promedios. Acá ya tenemos el diagrama listo y vamos a explicar el diagrama. ¿Qué significa? En el 6 tenemos nuestro valor mínimo y ahí tendríamos nuestro primer bigote hasta el cuartil 1, que lo encontramos en el 7. Y eso significa que hay un 25% de niños que tienen 7 años o menos con asma crónico. Luego nos trasladamos al cuartil 2, que significa que hay un 50% que tiene 8 años o menos con asma crónico. Luego vamos al 9, que nos indica que hay un 75% de niños que tienen 9 años o menos con asma crónico. Y luego el otro bigote nos lleva al valor máximo, que sería 10. Y en el segundo cuartil tenemos que 8 es nuestra mediana, porque recordemos que el cuartil 2 siempre va a coincidir con la mediana. Les voy a mostrar la aplicación que yo usé para graficar el diagrama de caja y bigotes. Se llama MetaChart y uno ingresa el número de datos que quiere poner, luego ingresa los datos, le pone un título a nuestro diagrama y te lo crea solo. Entonces tenemos lo mismo que teníamos allá, con nuestro valor mínimo, nuestro valor máximo, nuestro primer cuartil, nuestro tercer cuartil, nuestro segundo cuartil y nuestra mediana.